Una cosa es cierta. Durante 13 años hemos tenido la suerte de contar con un equipo entregado, unido por una lealtad y una amistad que no han hecho más que profundizarse con el tiempo. Pero la vida no es un cuento de hadas, y a veces el destino da un giro oscuro e inesperado. Danielle Colby, un rostro querido y reconocible de American Pickers, nunca imaginó que se enfrentaría a una realidad tan devastadora. Su mundo dio un vuelco el día en que Mike Wolf fue condenado por el asesinato de Frank Fritz, el icónico ex jefe de oficina de la serie, conocido por sus tatuajes, su estilo vintage y su espíritu rebelde. Ahora, Colby se encuentra enredada en una pesadilla que nunca vio venir. ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que creía sólido empieza a desmoronarse? Deja un 1 en los comentarios si tu corazón está con Danielle, o un 0 si ves las cosas de otra manera. ¿Quieres conocer la historia completa? Asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguna actualización. Hoy mismo, la abogada de Danielle, Margaret Wilson, ha emitido un comunicado en el que niega cualquier implicación por parte de su cliente. Según Wilson, Colby ha cooperado plenamente con los investigadores desde el primer día de esta trágica saga. Al parecer, las autoridades han malinterpretado mensajes privados que, según la defensa, no ofrecen indicios de conocimiento o complicidad en ningún delito. Pero el escrutinio en torno a Colby se intensificó después de que salieran a la luz unas imágenes de vigilancia que supuestamente mostraban el vehículo de Wolf llegando a la residencia de Frank Fritz la noche en que éste murió. Aún más inquietante, el video parecía mostrar a una segunda persona que permanecía en el coche mientras Wolf entraba en la casa. Aunque el software de reconocimiento facial no pudo confirmar definitivamente la identidad del pasajero debido a la mala calidad de la grabación, insinuó que la persona podría haber sido Colby. Cuando se le preguntó al respecto durante el juicio de Wolf, Colby negó haber estado en casa de Fritz esa noche, lo que no hizo sino aumentar las sospechas en torno a ella. Han aparecido registros financieros que muestran que Colby recibió una transferencia de $175,000 de una de las empresas fantasma de Wolf solo 2 días después de la muerte de Fritz. La transferencia figuraba como honorarios de consultoría empresarial, pero los investigadores no encontraron pruebas de que se hubiera realizado ningún trabajo de consultoría. Poco después de recibir el pago, Colby compró una propiedad en Puerto Rico y empezó a pasar cada vez más tiempo allí en las semanas siguientes. Los fiscales están examinando ahora si este pago se hizo para asegurar su silencio. La relación entre Colby y Wolf parece mucho más complicada que la camaradería profesional mostrada en American Pickers. Antiguos miembros del equipo han descrito casos en los que ambos parecían tener una tensa dinámica personal. Las conversaciones se detenían abruptamente cada vez que alguien entraba en la habitación. Un asistente de producción, que habló bajo anonimato, recordó una acalorada discusión entre Colby y Wolf sobre Fritz en los meses previos a su salida de la serie. Al parecer, Colby le dijo a Mike que Frank se estaba convirtiendo en una carga y que la serie estaría mejor sin él. Cuando entré, los dos se callaron y actuaron como si nada hubiera pasado. Aún más inquietantes son las anotaciones del diario de Fritz halladas recientemente en un almacén. La unidad independiente de Fritz, que mantenía separada de su residencia principal, se menciona en anotaciones del diario fechadas pocas semanas antes de su muerte. Fritz reveló una creciente paranoia sobre Wolf y Colby, escribiendo: D y M siempre están susurrando cuando estoy cerca. Más de una vez les he pillado revisando mi receta y dicen que solo se aseguran de que tomo la medicación correcta. Algo está mal. Ya no confío en ninguno de los dos. Estas anotaciones contradicen claramente el testimonio de Colby en el juicio de Wolf, en el que declaró que Fritz confiaba plenamente en ella y que a menudo le confiaba sus tensas relaciones con Wolf. Los fiscales están considerando ahora si el testimonio de Colby podría dar lugar a acusaciones de perjurio, ya que varias entradas del diario de Fritz indican que veía a Colby estrechamente alineada con Wolf en su contra. Por su parte, History Channel, que sigue lidiando con las consecuencias de la sentencia de Wolf, ha emitido un comunicado distanciándose de Colby en medio de estas alarmantes acusaciones. Hemos suspendido todas las relaciones profesionales con Miss Colby hasta que concluya la investigación.
El canal mantiene su compromiso de cooperar plenamente con las autoridades en su labor por descubrir toda la verdad que se esconde tras estos trágicos sucesos. El rápido ascenso a la fama de Colby en American Pickers siguió una trayectoria poco convencional. Contratada inicialmente para gestionar la tienda de antigüedades de Wolf, Antique Archaeology, se convirtió rápidamente en una de las favoritas de los fans y fue adquiriendo mayor protagonismo en la serie. Tras la marcha de Fritz, Colby asumió un papel más importante, acompañando con frecuencia a Wolf en sus viajes de recogida. Ahora los investigadores están estudiando si la ampliación de su papel y el aumento de su compensación económica podrían estar relacionados con su posible implicación en un complot contra Fritz. Los antiguos amigos de Colby se han quedado atónitos por las acusaciones. Esta no es la Danielle que yo creía conocer, dijo Aaron Murphy, que trabajó con Colby en Antique Archaeology durante muchos años. Pero mirando hacia atrás, hubo momentos en que ella y Mike estaban profundamente comprometidos en conversaciones privadas y ella se volvió más reservada sobre ciertas partes del negocio. Era como si partes de su vida se hubieran mantenido completamente separadas. La imagen pública de Colby siempre la ha retratado como una mujer independiente y fuerte que se forjó su propia identidad en el mundo del coleccionismo de antigüedades, dominado por los hombres. Compaginaba su papel en American Pickers con el diseño de trajes para bailes burlescos y otros proyectos creativos. Esta personalidad polifacética caló entre los fans, que la consideraban auténtica en una industria a menudo criticada por su dramatismo exagerado. La investigación también ha revelado actividades sospechosas dentro de las operaciones de American Pickers, que van mucho más allá de lo que los espectadores vieron en pantalla. Los registros financieros de la televisión indican que Colby gestionaba varias cuentas en paraísos fiscales, que probablemente se utilizaban para canalizar los beneficios de artículos de gran valor para evadir impuestos. Estas cuentas estaban registradas bajo empresas fantasma como Vintage Solutions, LLC y Rusty Gold Enterprises, que recibieron millones de dólares en depósitos a lo largo de los años. Las retiradas de fondos de estas cuentas solían coincidir con grandes compras realizadas tanto por Colby como por Wolf. Contadores forenses que trabajan con el FBI han rastreado aproximadamente $3 millones en transacciones sospechosas vinculadas a estas cuentas. Durante los 5 años anteriores a la muerte de Fritz, por estas cuentas en el extranjero circularon $2 millones. Lo que despertó especialmente el interés de los investigadores fue una serie de retiros por un total de $450,000 en los meses anteriores a la muerte de Fritz, que no podían vincularse a ningún gasto empresarial legítimo. Cuando se le preguntó sobre estas cuentas durante el juicio de Wolf, Colby afirmó que sabía muy poco sobre las operaciones financieras del programa. Sin embargo, los nuevos documentos descubiertos en los que figura su firma como gestora autorizada de la cuenta contradicen directamente esa afirmación. Los expertos jurídicos que siguen de cerca el caso sugieren que Colby podría enfrentarse a cargos que van desde complicidad hasta asesinato, obstrucción a la justicia y delitos financieros, en función de los resultados de la investigación ampliada. El ex fiscal federal James Harrington, que ha estado siguiendo el caso, señaló que los mensajes de texto por sí solos suponen un grave riesgo legal para Colby. Si los fiscales consiguen demostrar que estaba al corriente de los planes de Wolf y que los apoyó o no los denunció, podría enfrentarse a una larga pena de prisión. Las consecuencias se han extendido más allá del ámbito legal, y varios de los negocios de Colby han sufrido consecuencias inmediatas. Su tienda en línea de ropa vintage ha sufrido un fuerte descenso de pedidos, y se han cancelado varias actuaciones de burlesque programadas. Sus cuentas en las redes sociales, antaño repletas de publicaciones sobre moda vintage y curiosidades de su vida entre bastidores, han permanecido inquietantemente silenciosas desde que salieron a la luz las nuevas acusaciones. Quizá lo más sorprendente sea la reacción de Wolf ante la ampliación de la investigación sobre Colby. Cuando en una entrevista en prisión se le informó de que ahora estaba bajo estrecha vigilancia, los testigos describieron cómo sonreía por primera vez desde su condena. En ese momento, supuestamente dijo: «Ella lo sabe todo. Pregúntale sobre el almacén en Davenport».
Pregúntale lo que encontramos en el diario de Frank. La entrevista fue interrumpida abruptamente por funcionarios de prisiones poco después de su comentario. La hermana de Fritz, Lisa, que se había mantenido prácticamente al margen de la opinión pública durante el juicio, hizo pública una breve declaración a través de su abogado. Nuestra familia ha sospechado desde el principio que había más de una persona implicada en la muerte de Frank. Confiamos en que las autoridades descubran toda la verdad, por dolorosa que sea, ya que la justicia merece ser aplicada. Esto significa responsabilizar a todos de sus actos, independientemente de su imagen pública. Antiguos miembros de la tripulación hablaron de un ambiente de trabajo cada vez más tenso y hermético en los años previos a la marcha y muerte de Fritz. Siempre se tuvo la sensación de que había dos versiones de American Pickers, dijo el antiguo cámara Jason Miller. Estaba el espectáculo folclórico de búsqueda del tesoro que veía el público. Luego, estaban todas las actividades que tenían lugar entre bastidores, con Daniel siempre en el centro de ese segundo mundo, gestionando la información y controlando quién tenía acceso a Mike. Miller recuerda haber visto a Colby borrar páginas del cuaderno personal de Fritz cuando lo dejó desatendido durante el rodaje. En aquel momento no le dio mucha importancia, pero ahora ve el incidente desde una perspectiva más preocupante. Colby afirmó que simplemente estaba controlando los artículos en los que Fritz estaba interesado para evitar que pujaran el uno contra el otro. Sin embargo, Fritz se sintió realmente frustrado cuando se dio cuenta de que faltaban páginas. La investigación también planteó serias dudas sobre la autenticidad de American Pickers. Los documentos recuperados de la oficina de Wolf tras su detención revelaron que muchas de las fotos que aparecían en la serie estaban preparadas de antemano y que Colby se coordinaba con los dueños de las propiedades con semanas de antelación para organizar los descubrimientos. En algunos casos, los objetos de valor se colocaban estratégicamente para crear escenas más dramáticas para el programa, y Colby gestionaba acuerdos financieros para compensar a los propietarios por participar en lo que equivalía a una elaborada puesta en escena. Aunque estas prácticas no son infrecuentes en los realities, contradecían directamente la imagen espontánea y auténtica que American Pickers había cultivado a lo largo de su emisión. Aún más preocupantes son los indicios de que este engaño se extendía a las relaciones retratadas en pantalla. Los mensajes de texto entre Colby y Wolf, discutiendo cómo mantener la historia y mantener a Frank en su lugar, sugieren que su dinámica en pantalla fue cuidadosamente orquestada para beneficiar a ciertos miembros del reparto a expensas de otros. El pequeño cementerio de las afueras de Iowa nunca había visto tantos coches alineados en sus estrechos caminos de grava. Un equipo de televisión, coleccionistas de antigüedades y curiosos se reunieron tras unas barreras colocadas, apresuradamente mientras un equipo de expertos se preparaba para abrir la tumba de granito de Frank Fritz, la querida estrella de American Pickers, fallecida un año antes. Lo que en un principio iba a ser un simple traslado debido a las necesidades de desarrollo del terreno local se había convertido en un espectáculo mediático. Sin embargo, nadie podía predecir lo que aguardaba en el interior, unos descubrimientos que conmocionarían al mundo de las antigüedades y mucho más allá. La decisión de trasladar el lugar de descanso de Fritz se tomó después de que el pequeño cementerio fuera adquirido por promotores inmobiliarios que planeaban ampliar un museo histórico cercano. Irónicamente, era el tipo de lugar que el propio Fritz podría haber visitado durante sus días de recolector, a la Casa de Tesoros Ocultos. La familia de Fritz aceptó el traslado a regañadientes, esperando un simple traslado a un lugar más permanente en un jardín conmemorativo más grande, a solo 20 metros de distancia, y con la esperanza de tener privacidad. Sin embargo, cuando la noticia del traslado se filtró a los medios de comunicación locales, el interés del público se desbordó rápidamente, superando con creces las expectativas de cualquiera. Las autoridades locales, abrumadas por el intenso interés del público, acabaron aceptando permitir una presencia limitada de los medios de comunicación, y los fondos recaudados por los derechos de filmación se donarían a la Crohn's Disease Fund, en honor a la enfermedad contra la que Fritz había luchado durante toda su vida adulta. La familia de Fritz, aunque dudó en un principio,
acabó apoyando la decisión, pues creía que Frank habría apreciado que los fondos se destinaran a ayudar a otras personas con su enfermedad. Su hermana, Lisa, dijo a la prensa que Frank nunca quería armar jaleo, pero siempre quería ayudar a la gente en todo lo que pudiera. El día del traslado, el cielo estaba despejado y fresco, y los trabajadores del cementerio habían preparado el lugar el día anterior, despejando el camino para los equipos y colocando barreras para garantizar que los expertos pudieran trabajar sin interferencias. La doctora Eleanor Chambers, respetada conservadora arqueológica, con amplia experiencia en la manipulación de objetos históricos, fue la encargada de supervisar el proceso. Su experiencia con objetos delicados la convirtió en la persona perfecta para dirigir esta delicada tarea. En estas situaciones, nuestra principal preocupación es la dignidad, explicó el doctor Chambers a un reducido grupo de representantes de los medios de comunicación. Estamos tratando este asunto con los mismos protocolos que utilizaríamos para cualquier traslado histórico, con consideraciones adicionales para los deseos de la familia. Lo que no mencionó fue el carácter inusual de los detalles del entierro de Fritz, que se habían mantenido en secreto a petición de la familia hasta ahora. Exactamente a las 8:03 a.m. comenzaron los trabajos. La parte superior de granito de la tumba fue levantada cuidadosamente por una pequeña grúa, dejando al descubierto no un ataúd tradicional, sino una cámara de conservación especialmente diseñada, según Mike Wolf, compañero de Fritz durante muchos años, que observaba desde una respetuosa distancia. Este descubrimiento reflejaba los deseos poco convencionales del propio Fritz. Frank siempre había bromeado diciendo que, cuando falleciera, quería estar rodeado de sus fotos favoritas. Wolf explicó entonces que todos pensábamos que estaba bromeando, pero tras el derrame cerebral que sufrió en 2022, lo arregló todo y expresó claramente su deseo de que se realizara esta petición especial. La cámara se diseñó para preservarle tanto a él como a algunos de sus objetos más preciados. Cuando el equipo de conservación abrió la cámara sellada, el sonido de una respiración agitada resonó en el silencioso cementerio. Dentro del ataúd de Fritz, en compartimentos especialmente diseñados, había una de las colecciones privadas de Americana más impresionantes jamás reunidas, objetos que ni siquiera sus amigos más íntimos habían visto nunca. Cada pieza cuidadosamente elegida por Fritz en sus últimos años para crear lo que parecía ser un museo de historia personal de los Estados Unidos. Chambers, a pesar de su experiencia con objetos históricos, parecía visiblemente conmovida. En mis 20 años de trabajo de conservación, nunca he visto nada igual, dijo a la prensa reunida. No es solo una colección, es una historia muy personal. El objeto destacado colocado cerca de la cabeza de Fritz era una motocicleta Indian original de 1934, completa con su pintura original y documentos relacionados con su primer propietario, un cartero del Medio Oeste que la utilizó en rutas rurales. Fritz había descubierto la motocicleta escondida en un granero de Iowa en 2019, pero nunca la había revelado públicamente. Los expertos en motocicletas que se encontraban en el lugar estimaron el valor de la motocicleta Indian de 1934 en más de $300,000, pero su importancia histórica se consideró invaluable. Cerca de allí, una vieja caja de madera contenía lo que parecían ser cartas personales de Thomas Edison a una joven inventora cuyas ideas se cree que contribuyeron a algunas de sus patentes. Estas cartas, nunca antes vistas por los historiadores, revelaban una posible relación de colaboración que podría reescribir parte de la historia de la innovación de Estados Unidos. Expertos en documentos históricos confirmaron más tarde su autenticidad, conmocionando a la comunidad académica. Quizá lo más conmovedor fue la colección de coches de juguete hechos a mano, cada uno con el nombre de un niño del Hospital Infantil de Iowa, donde Fritz había trabajado como voluntario en sus últimos años. Según el personal del hospital, Fritz había impartido un taller para jóvenes pacientes, ayudándoles a crear versiones en miniatura de coches clásicos como parte de su terapia. Guardaba un coche por cada niño que participaba, un recuerdo privado de los lazos que formaba lejos de las cámaras. Pero el objeto que causó mayor revuelo estaba en una caja de cristal hecha a medida a los pies del ataúd,
un pequeño diario encuadernado en cuero con el título en relieve, True Discoveries, verdaderos descubrimientos. En su interior, Fritz había registrado no solo los objetos que aparecían en American Pickers, sino también las historias de las personas que había detrás de ellos, relatos detallados de familias, artesanos y estadounidenses corrientes cuyas posesiones habían pasado por sus manos. El diario revelaba una profundidad en el trabajo de Fritz que incluso los espectadores más veteranos nunca habían apreciado del todo en la forma en que los retrataba. Habiendo sido en su día historiador oficioso de la vida cotidiana estadounidense, Frank no solo coleccionaba objetos, sino que también preservaba las historias que había detrás de ellos. Mike Wolf, con un tono profundamente emocionado, hojeó cuidadosamente las páginas del diario y dijo: «Este libro es realmente un tesoro». Frank nos cuenta lo que más le ha importado a lo largo de los años. Cuando la noticia del descubrimiento trascendió el cementerio, las redes sociales se llenaron de reacciones. Los hashtags reflejaban tanto el asombro ante la colección como un profundo aprecio por el hombre. Grupos de coleccionistas de antigüedades organizaron actos conmemorativos de la búsqueda del tesoro, cuyos beneficios se destinaron a sociedades de conservación histórica. The History Channel anunció un documental especial, The Final Collection of Fritz, con Mike Wolf como presentador y narrador. Y lo que es más importante, varios museos importantes expresaron su interés por mostrar la colección como un todo unificado. La Smithsonian Institution propuso una exposición itinerante, American Picker, la colección personal de Frank Fritz, que recorrería las pequeñas ciudades y comunidades rurales que Fritz había visitado a lo largo de su carrera como recolector. Cuando los agentes intentaron abrir la puerta, el sonido de metal contra metal resonó por toda la habitación como un gemido mecánico hueco. El FBI se negó a comentar si habían encontrado algo más allá de esa puerta, lo que no hizo sino alimentar una oleada de rumores en Internet. Algunos especularon con que el espacio subterráneo estaba vinculado a una compleja red de túneles que se remonta a la época de la ley seca en Dallas, mientras que otros creían que tras él se ocultaba algo aún más siniestro. Se extendió el rumor de que la puerta ocultaba pruebas de un encubrimiento tan vasto que su revelación podría sacudir el mundo del automóvil hasta sus cimientos. Los investigadores siguieron adelante y descubrieron un pasadizo oculto tras una pared derruida. En el interior, extraños diagramas mecánicos cubrían el espacio, espirales, patrones y formas geométricas que parecían piezas de motores, aunque ninguna coincidía con los diseños conocidos. Las marcas no correspondían a ningún fabricante reconocido, pero parecían deliberadamente similares a un desconcertante plano. El propio pasadizo exhalaba una tenue brisa rítmica, portadora de un olor que un agente describió como aceite de motor viejo y metal con algo más, algo apagado cerca de la entrada. A medida que avanzaban, descubrieron una colección de piezas de coches antiguos, meticulosamente catalogadas mediante un extraño sistema de numeración. Algunos aún llevaban números de bastidor parciales, pero no coincidían con ninguna base de datos de matriculación de vehículos, lo que ahondaba el misterio de lo que se ocultaba bajo el garaje. Según Robert Hensley, conservador del Smithsonian, estos objetos pertenecían a la gente con la que Frank se relacionaba. La cuestión no es solo su importante valor monetario, sino la imagen cultural que representan estos objetos cuando están unidos. Tras considerarlo detenidamente, la familia de Fritz aceptó el concepto de la exposición, con la condición de que la colección final se conservara en un museo permanente en la ciudad natal de Fritz. Lisa Fritz compartió su razonamiento. Frank pasó toda su vida sacando a la luz estos tesoros olvidados. Ahora estas piezas podrán seguir contando las historias que él tanto valoraba. Comparta su opinión sobre esta increíble colección y la historia que hay detrás. No olvide darle a me gusta y suscribirse al canal para explorar más tesoros olvidados y las historias que Frank Fritz se pasó la vida contando. Los expertos en conservación trabajaron durante 3 días para catalogar y retirar cuidadosamente cada objeto del almacén, documentando su ubicación original y las notas que Fritz había incluido en el proceso. Todo el proceso se retransmitió en directo a través de varias plataformas, con expertos históricos que aportaron contexto y comentarios a medida que se revelaba
cada nuevo objeto. La audiencia batió récords de contenidos históricos, con seguidores de todo el mundo, cautivados no solo por la importancia histórica del descubrimiento, sino también por la conexión personal que les unía. Esta experiencia reveló un aspecto de Fritz que ni siquiera sus admiradores de toda la vida habían comprendido del todo. El hombre que pasó décadas explorando los tesoros olvidados de Estados Unidos se había transformado, en su acto final, en uno de los más grandes coleccionistas. La exposición, cuidadosamente comisariada, no solo representaba el valor de sus hallazgos, sino también los valores que había defendido a lo largo de su vida. Una vez que la colección estuvo a salvo, el traslado de su cuerpo se llevó a cabo con solemnidad y tranquila reverencia. El féretro de Fritz fue trasladado a su nuevo lugar de descanso, acompañado por una pequeña caravana de coches antiguos conducidos por amigos y colegas coleccionistas. Su nuevo monumento, diseñado con aportaciones de Wolf y la familia Fritz, incorpora elementos arquitectónicos de las carreteras de Estados Unidos, un justo homenaje a un hombre que se pasó la vida recorriendo las carreteras secundarias para descubrir la historia. En las semanas que siguieron al traslado, la asistencia a pequeñas sociedades históricas y museos rurales se disparó en todo el país, y los comentaristas culturales lo bautizaron como el efecto Fritz. Personas que nunca antes se habían preocupado por la conservación histórica empezaron a explorar las historias de sus propias comunidades, inspiradas por la colección final del Picker. La revista, cuidadosamente conservada y digitalizada, se convirtió en un nuevo descubrimiento. Mientras tanto, comenzó a desarrollarse otra historia, uno de los casos relacionados con coches más desconcertantes hasta la fecha. Richard Rawlings y el equipo de Gas Monkey Garage se quedaron atónitos cuando los agentes del FBI hicieron una redada en su taller de Dallas. ¿Se trataba de una inspección rutinaria o de un chivatazo anónimo? ¿O el FBI había descubierto algo mucho más siniestro oculto bajo el hormigón? Siga con nosotros para profundizar en lo que el FBI encontró bajo el suelo de la antigua tienda Gas Monkey. Inquietantes contradicciones e impactantes verdades que podrían cambiarlo todo, precisamente a las 9:13 m del 14 de marzo de 2025. El mundo del automóvil enmudeció al surgir nuevos y extraños detalles en torno a la misteriosa redada del FBI en el taller Gas Monkey. Justo cuando parecía que el caso no podía dar un giro más oscuro, las autoridades descubrieron un escalofriante secreto que echó por tierra cualquier idea de una explicación sencilla. Según los informes de los investigadores del Dallas Morning News, se había conseguido una orden de registro del vasto complejo de garajes de Rawlings en Dallas, Texas, valorado en $4,2 millones, un lugar legendario donde Fast and Loud había rodado innumerables proyectos a lo largo de los años. Lo que encontraron en el interior no solo era inusual, sino profundamente preocupante. Un solitario mensaje estaba grabado en una superficie, aparentemente de otro tiempo. Cuanto más excavaban los investigadores, más extraños resultaban los hallazgos. Bajo los escombros había una colección de frascos de cristal llenos de sustancias no identificadas, algunas cristalinas y otras sólidas, oscuras y viscosas. El análisis químico aún está en curso, pero las primeras especulaciones sugieren que estos compuestos podrían ser combustible o aceites experimentales, lo que traspasa los límites de la ciencia automovilística convencional. Entre los frascos había un trozo de papel rasgado escrito con letra inestable. 67 Shelby no es el original. Las autoridades se han mantenido herméticas y no han hecho más comentarios sobre el descubrimiento. Las declaraciones, cuidadosamente redactadas, no han hecho sino alimentar las especulaciones. El garaje permaneció sellado, vigilado día y noche. Al parecer, el antiguo personal recibió instrucciones de no hablar con los medios de comunicación, sin ofrecer comentarios ni pistas sobre sus conocimientos. Los vecinos, sin embargo, han empezado a hablar con más libertad, y algunos recuerdan camiones sin matrícula que llegaban a horas intempestivas, colándose por la verja al amparo de la oscuridad. Otros juran que oyeron ruidos de motores que resonaban en el subsuelo, motores en marcha y metales chocando, mucho después de que el taller hubiera cerrado oficialmente por ese día. Los rumores empezaron a extenderse casi de inmediato, y algunas fuentes afirmaron que el FBI no estaba allí para una inspección rutinaria.
estaban siguiendo un chivatazo sobre algo mucho más inquietante oculto bajo el suelo del taller. Los rumores sobre una habitación sellada, hormigón roto y objetos misteriosos movidos a toda prisa provocaron un frenesí en Internet. Aunque las autoridades se mantuvieron herméticas, los rumores se dispararon en el momento en que los agentes del FBI atravesaron las altas puertas del garaje y entraron en las instalaciones, desatando especulaciones que no hicieron sino alimentar el creciente misterio. Un inquietante silencio se apoderó de la zona. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable. El propio garaje se sentía extraño, como un lugar suspendido en el tiempo. Detalles incoherentes, armarios volcados, leves arañazos en el suelo de hormigón y objetos personales mal colocados daban a entender que había algo que no se había denunciado. Entonces llegó la primera bomba, una zona oculta ingeniosamente bajo parte del suelo del taller, una que no coincidía con el resto. El plano del taller no registraba nada al respecto. El hormigón se había vertido de forma diferente, creando una costura casi invisible alrededor de una sección de 15 pies. Al atravesar la superficie, los agentes revelaron un espacio hueco debajo. Al descender por el agujero, sus linternas apenas perforaban la oscuridad más absoluta, lo que les obligó a alumbrar cautelosamente su camino hacia lo desconocido. Sin embargo, expertos forenses que trabajan con el FBI descubrieron pruebas que sugieren que Colby podría saber más de lo que dijo durante su testimonio. Documentos judiciales publicados esta mañana revelan que Colby intercambió más de 200 mensajes con Wolf en la semana previa a la muerte de Fritz. Algunos de estos mensajes hablaban del horario de medicación de Fritz y de cuándo se quedaba solo en casa. Un mensaje en particular destaca como especialmente incriminatorio. Un mensaje de texto enviado pocas horas antes de que Fritz fuera encontrado sin respuesta decía: "Actualmente está solo. No está previsto que nadie vaya a verle hasta mañana. La ventana se está cerrando. Respuesta de Wolf. Manejado. Borrar este tema. Estas impactantes revelaciones dejaron atónitos a los fans que siempre habían visto a Colby como uno de los pocos personajes genuinamente auténticos de American Pickers. Muchos habían simpatizado con ella como alguien atrapado entre dos personalidades enfrentadas, sin imaginar que podría haber desempeñado un papel activo en los acontecimientos que condujeron a la muerte de Fritz. Eran solo fragmentos del extraño mundo subterráneo que estaban a punto de descubrir bajo el suelo cuando tropezaron con una gran sala, una bóveda subterránea. Filas de cajas metálicas, algunas corroídas y agrietadas, se apilaban a lo largo de las paredes. Se desparramaban reliquias cubiertas de polvo, piezas mecánicas oxidadas, papeles amarillentos y artefactos que parecían tener décadas de antigüedad. Entre ellas había exquisitas piezas de automóviles de origen desconocido, algunas parecidas a complejos motores de carreras, otras a componentes de prototipos con diseños inexplicables. Un agente recordó haber abierto cuidadosamente una pequeña caja cerrada con llave enterrada bajo un montón de trapos empapados en aceite. Dentro, pilas de fotos en blanco y negro estaban perfectamente conservadas, cada una más inquietante que la anterior. Tenues figuras sombrías se reunían en torno a coches parcialmente desmontados, individuos vestidos con ropas anticuadas que miraban directamente a la cámara con una intensidad inquietante. Algunas fotos mostraban lo que parecían subastas de coches en lugares no revelados, mientras que otras captaban lo que parecían reuniones secretas entre individuos cuyos rostros estaban deliberadamente oscurecidos o tachados. Ninguna de estas imágenes aparecía en ningún registro público. Entonces se produjo un descubrimiento que dejó a todos atónitos. Entre los escombros había un viejo y desgastado diario encuadernado en cuero, con las páginas deformadas por el tiempo y llenas de letra desordenada. Algunas entradas estaban tan manchadas que eran ilegibles, pero lo que pudieron descifrar insinuaba algo insondable. Las referencias a los vehículos recogidos se describían con detalles fragmentarios, mencionando a menudo el original. Aparecía varias veces el nombre del escritor, cuya identidad sigue sin verificarse. El diario describía situaciones inquietantes, sonidos extraños que emanaban de debajo del garaje por la noche y un temor creciente a que el escritor estuviera siendo vigilado. La escalofriante naturaleza de estas anotaciones
no hizo sino profundizar en el misterio de lo que se había escondido bajo el suelo del taller. En otra caja había un reloj de bolsillo con el cristal roto y las manecillas congeladas a las 2:38 am. Junto a él había una llave metálica oxidada y una pequeña bolsa que contenía insólitas insignias de coche que no coincidían con las de ningún fabricante conocido. También había un exquisito metal plateado con la superficie empañada. Cuando los agentes finalmente la pulieron, descubrieron un grabado, Motorworks 1932, acompañado de un símbolo parecido a un ojo dentro de un engranaje. La tensión aumentó cuando los agentes descubrieron una trampilla metálica empotrada en el muro de hormigón al final de la sala. Estaba corroída y sellada con una pesada cerradura industrial, sin picaporte ni forma clara de abrirla. La puerta parecía mucho más antigua que el propio garaje, lo que ahondaba aún más en el misterio que rodeaba al espacio subterráneo. Colby, que en un principio se mostró reacia a testificar a favor de la acusación, había intentado mantener una postura neutral durante toda la investigación. Sin embargo, nuevas e impactantes pruebas la han situado en el centro de la polémica, que sigue sacudiendo el mundo del coleccionismo de antigüedades. Los investigadores federales anunciaron ayer que están ampliando su investigación para incluir a Colby después de descubrir una serie de mensajes de texto cifrados entre ella y Wolf en los días cercanos a la muerte de Fritz. Estos mensajes, recuperados de un servidor de copia de seguridad, pintan un cuadro inquietante de Colby, posiblemente al tanto de los acontecimientos que condujeron al asesinato, aunque ella no ha sido acusada formalmente de ningún delito. La presión sobre la estrella de la telerrealidad se ha intensificado a medida que las autoridades han ido profundizando en las actividades de American Pickers, un mundo que ahora parece volverse cada vez más siniestro con cada nueva revelación. Colby había recibido inicialmente el apoyo de los fans debido a su emotivo testimonio durante el juicio de Wolf, en el que apareció visiblemente conmocionada al describir los cambios en el comportamiento de él. Me di cuenta de que Mike se había obsesionado con ser la única cara de American Pickers, testificó entre lágrimas. Cuando le pregunté sobre la reconciliación con Frank, se puso a la defensiva y se enfadó. Su testimonio se consideró fundamental para conseguir la condena de Wolf, ya que ponía de manifiesto su creciente control y paranoia ante el posible regreso de Fritz a la televisión. Los rumores más inquietantes procedían de antiguos empleados que afirmaban haberse aventurado cerca de la zona sellada solo para experimentar dolores de cabeza, desorientación, lapsus de memoria y en algunos casos, pesadillas vívidas sobre coches que parecían funcionar por sí solos. El misterio no solo era cada vez más profundo, sino que se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro de lo que nadie había imaginado. Cada nueva revelación parecía más una advertencia que un avance. Una cosa estaba clara: lo que había bajo el suelo del garaje nunca debió ver la luz del día, y ahora podría hacerlo. Pero ¿por qué las autoridades habían presentado inicialmente una historia diferente? La historia original. Si te perdiste los informes anteriores, dice así. Los expertos nos dijeron inicialmente que la estrella de Fast and Loud, Richard Rawlings, y su garaje de Dallas estaban siendo investigados por su presunta implicación en BN y la posible violación de las leyes de importación. La redada se describió como parte de un esfuerzo de múltiples agencias contra la falsificación de piezas de automóviles en todo el suroeste del país. Se informó de que Rawlings estaba cooperando, diciendo a los medios de comunicación que no tenía nada que ocultar y que cualquier anomalía podría atribuirse a errores de papeleo de su rápido proceso de adquisición. Sigue manteniendo su inocencia, al tiempo que permite pleno acceso a sus registros e inventario. Al principio, las autoridades pensaron que se trataba de un caso sencillo, un gran negocio automovilístico atrapado en una investigación más amplia sobre piezas del mercado negro. Pero a medida que se iban conociendo más detalles, la historia empezó a desenmarañarse. La policía informó inicialmente de que había encontrado documentos relacionados con varios fabricantes de automóviles famosos, pero el jefe de mantenimiento insistió en que esos mismos archivos se habían mantenido adecuadamente y se habían auditado con regularidad. Dos versiones contradictorias. ¿Cuál es la correcta?
La teoría de las piezas falsificadas se vino abajo cuando las pruebas demostraron que todas las piezas de Gas Monkey eran auténticas. Extrañamente, otras 3 tiendas investigadas en la misma operación fueron rápidamente absueltas de cargos. Luego llegó uno de los descubrimientos más inquietantes. Los registros digitales mostraban que se habían borrado sistemáticamente archivos de los servidores de Gas Monkey, pero el análisis forense reveló que el borrado de datos se produjo cuando el edificio ya estaba bajo control del FBI. Para entonces, el personal había sido evacuado y solo los agentes federales tenían acceso al sistema, un garaje sellado sin acceso no autorizado, totalmente bajo el control de los agentes federales. Sin embargo, alguien había borrado registros deliberadamente. Los responsables tendrían tanto el motivo como la oportunidad de hacerlo, salvo los propios investigadores. Esto no hizo sino aumentar la confusión. Lo que dejó aún más perplejo a todo el mundo fue el suelo de hormigón que los agentes rompieron a martillazos y que no formaba parte de la orden de registro original. Alguien o algo lo había ordenado. Se centraron específicamente en esa sección del suelo, un detalle que faltaba en todos los informes oficiales. Expertos de alto nivel como el doctor Michael Brenner, el ingeniero forense Marcus Sutton, el especialista en autenticidad de vehículos Paul Murray y el ex investigador de la ATF consideraron cuidadosamente los nuevos hallazgos. Sus teorías pintaban un cuadro mucho más complejo que el que proponía la historia original. El doctor Michael Brenner se inclinó inicialmente por una conexión con la delincuencia organizada. Este modelo encaja con casos anteriores en los que se utilizaron empresas legítimas como tapadera para el blanqueo de dinero, explicó. Pero cuando las pruebas no mostraron indicios de participación de la delincuencia organizada, cambió a otra teoría. Podríamos estar ante algo mucho más profundo, posiblemente vinculado a una red oculta dentro de la propia industria automovilística, que ha estado operando bajo el radar durante años. Marcus Sutton, uno de los principales expertos en autenticidad de vehículos del país, planteó dudas sobre los libros de contabilidad y las fotos, señalando que el estilo de mantenimiento de registros coincidía con las prácticas de autentificación de los años 60 y 70. Esto no se parece a un fraude moderno. Se trata más bien de guardar registros históricos de coches que alguien quería mantener fuera de los libros, explicó Sutton. Sugirió la posibilidad de que este espacio se utilizara para documentar coches fantasma, vehículos producidos fuera de la cadena de montaje oficial durante la época dorada de Detroit, ocultos de los registros oficiales para evitar su detección y regulación. Paul Murray, que pasó 25 años investigando delitos automovilísticos para la ATF, hizo hincapié en el carácter sofisticado de la habitación oculta, señalando que no se construyó a toda prisa. Observé el hormigón, el sistema de ventilación, los métodos de conservación de documentos. Esto fue construido por especialistas con la intención de guardar secretos indefinidamente, dijo Murray. Fue más allá y se preguntó, si no se trata de una operación criminal moderna, ¿qué es lo que conserva y por qué está sellado tan minuciosamente? Murray planteó la pregunta más incómoda. Si Rawlings descubrió este espacio durante las renovaciones de hace años, lo selló intencionadamente y, de ser así, ¿por qué lo mantuvo en secreto? La información contradictoria de las autoridades no hizo más que ahondar en el misterio, dejando a todo el mundo preguntándose qué se les estaba contando realmente, si es que se les estaba contando algo. Lo más loco es que, si escarbas lo suficiente, todo se vuelve aún más extraño. El momento de este descubrimiento, que coincide con una de las subastas de coches más controvertidas de la historia del automóvil, podría explicar por qué las autoridades siguen eludiendo el tema. La conexión con Barrett Jackson a lo largo de los años, especialmente en el mercado de coches de colección de gama alta, se ha convertido en el centro de un sinfín de rumores. La gente cree que algunos de los coches más valiosos vendidos en subastas de prestigio como Barrett Jackson tienen historias de origen cuestionables, con números de serie que no coinciden con los de coches propiedad de famosos, historias inventadas y pedigríes de carreras ficticios. Pero en 2024, antes de que estallara ningún escándalo importante, varios expertos en autenticidad de primer nivel se jubilaron, cambiaron de profesión o se retiraron misteriosamente de la vida pública.
Aunque oficialmente se presentaron como decisiones personales, muchos en la industria del automóvil siguen mostrándose escépticos. Han surgido varias teorías, que algunos creen ciertas. Personas ostentan un poder significativo en el mundo del coleccionismo de coches, influyendo en lo que se vende y, quizá, en lo que se oculta. El mundo del coleccionismo de coches de alta gama sigue estando muy vigilado, y algunos incluso van más allá y afirman que ciertos expertos en autenticidad no solo se retiraron, sino que fueron presionados para que guardaran silencio y proteger a las leyendas del automóvil de ser expuestas como fraudes. No hay pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones, pero eso no ha impedido que la gente indague más. A lo largo de los años, las casas de subastas han publicado miles de documentos sobre su proceso de verificación, pero lo que se considera una prueba clara nunca ha salido a la luz. Algunos registros se han sellado o redactado en gran medida, supuestamente para proteger la privacidad de los expedidores, mientras que otros son simplemente pruebas técnicas de anteriores disputas sobre autentificaciones que no han sacudido al sector. A pesar de la falta de pruebas concretas, los rumores persisten y el misterio que rodea a estos coches de gran valor sigue alimentando la especulación. Sin embargo, pocos días antes de una importante subasta de Barrett-Jackson en la que se presentaban coches multimillonarios vinculados a leyendas del automovilismo de los años 60, el FBI realizó una redada en Gas Monkey Garage. Muchos creían que Rawlings se había cansado de los secretos del mercado del coleccionismo de coches y estaba creando un archivo de casos para sacar a la luz vehículos con historiales cuestionables. ¿Acaso Rawlings o su equipo tropezaron accidentalmente con algo que convirtió a Gas Monkey en un objetivo? Si la redada está relacionada de algún modo con la próxima subasta, las implicaciones son realmente aterradoras. Rawlings no es solo otro constructor de coches de TV. Es una voz poderosa en una industria estrechamente vinculada a los grupos de coleccionistas ricos. Su influencia podría alterar el delicado equilibrio de poder en el mundo del coleccionismo de coches de alta gama, planteando preguntas inquietantes sobre lo que se esconde bajo la superficie de la élite automovilística. Si sabe algo, o incluso si está en contacto con alguien que llevó a cabo la redada, puede que no sea tan sencillo como parece. Uno de los mayores temores que rodean al mercado del coleccionismo de automóviles es que la revelación de historiales fraudulentos pueda hundir el valor de los coches raros de la noche a la mañana. Si Rawlings tiene pruebas que amenacen una valoración de 8 cifras, podría desencadenar reacciones defensivas por parte de quienes invierten en mantener el statu quo. Cuando los coleccionistas con activos multimillonarios se sienten amenazados, no dejan pasar las cosas fácilmente. Piense en ello. A menudo, vemos acciones repentinas e inexplicables por parte de los federales que convenientemente se alinean con los principales acontecimientos del mercado. Las empresas son asaltadas, los documentos desaparecen misteriosamente, pero la verdad parece estar siempre fuera de nuestro alcance. Si Rawlings está sentado sobre algo explosivo, el efecto dominó podría enviar ondas de choque a través de toda la industria. Si la redada en el garaje Gas Monkey no fue una mera coincidencia, podría ser un disparo de advertencia para cualquiera que esté pensando en hablar. Quédate callado, o serás el próximo. Por supuesto, esto podría ser solo especulación. Tal vez Rawlings no sepa directamente sobre el fraude en las subastas, pero ¿y si alguien cercano a él lo sabe? Si Rawlings sabe demasiado debido a su implicación, entonces, en ese caso, la redada no estaba destinada a detenerlo, sino a proteger las pruebas antes de que pudieran llegar a ser públicamente perjudiciales en un encubrimiento mucho mayor. Un nombre que sigue apareciendo en los foros de coleccionismo de coches es Dennis Collins, amigo íntimo de Rawlings y colega coleccionista de coches. Collins y Rawlings no son solo colegas, son amigos de toda la vida que empezaron juntos en el mundo del automóvil, batieron juntos récords de bala de cañón, y se han mantenido unidos incluso después de hacerse famosos. Si alguien del círculo íntimo de Rawlings puede guardar información valiosa, ese es Collins. Pero si él es parte de este rompecabezas secreto o simplemente atrapado en el fuego cruzado, sigue siendo un misterio. Si Collins tiene información privilegiada sobre los coches cuestionables, ¿qué significa eso para Rawlings?
Tal vez Rawlings no esté directamente implicado, pero ¿y si sabe algo sobre Collins? Los amigos hablan. Sobre todo los amigos que se conocen desde antes de la fama, el dinero y la burbuja protectora del estrellato. Si Rawlings sabe algo que otros quieren ocultar, la repentina redada del FBI, justo cuando algunos de los coches en litigio están siendo subastados, parece un poco demasiado conveniente. El momento de la redada casi hace que el sobreseimiento de las investigaciones federales a empresas por infracciones de la normativa parezca solo otra tranquila cuestión de procedimiento en un mundo lleno de asuntos de este tipo. Pero cuando es tanto lo que está en juego y las personas implicadas son tan influyentes, se plantea una pregunta escalofriante. ¿Qué es exactamente lo que se está ocultando y hasta dónde llega? Entonces, ¿debemos aceptar rápidamente estos secretos? Los descubrimientos de coches ocultos realmente nos hacen pensar. Y para ser sincero, este tipo de misterios son bastante comunes en el mundo del automóvil. El primer nombre que a muchos les viene a la cabeza es Briggs Cunningham Corvettes. ¿Qué opinas de estos secretos? No olvides dejar un comentario con 1 si empatizas con Frank Fritz o 0 si tienes una opinión diferente. No dejes de darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos descubrimientos. Nos vemos en los próximos vídeos.